Bueno, somos todos los que estamos, algunos estaban medio atrasados. Bienvenidos todos, bienvenidos Martín. Gracias. Gracias por dedicarte esta noche con nosotros, estas próximas 5 o 6 horitas. Pero realmente estamos si me quieren acompañar las próximas 5 o 6 horitas se van a cansar. Sí, sabemos que tienes una agenda bastante importante. Bueno, más que nada estamos muy felices de poder tenerlo acá, que él pudiera aceptar esta invitación, compartir este tiempo con nosotros. Tengo todo el currículum de Martín Lustó, pero creo que todos lo conocen suficientemente bien, mejor aprovechemos más el tiempo. Ustedes saben, él recientemente ha tenido su última asignación en la Embajada de Estados Unidos y en su paso ya casi de regreso tuvo una invitación para pasar por la Universidad de la Iglesia en Brigham Young, así que vamos a pedir un poco su experiencia, que nos comparte y después poder hablar de otras cosas. Primero, permitime, Martín, que podamos contarte un poco este grupo qué significa. El Grupo Roble es un grupo esencialmente de miembros de la Iglesia y amigos que tiene el propósito de incentivar la participación de los miembros en política. Nosotros no representamos, bueno, salvo él que está acá, el Elder Salas, pero ninguno de nosotros en realidad representa a la Iglesia institucionalmente. El Grupo Roble no es un brazo de la Iglesia, sino que somos un grupo de la Iglesia. Todos nosotros tenemos distintas responsabilidades en la Iglesia, pero el grupo no representa a la Iglesia en sí mismo, sino que nosotros tratamos de levantar los valores que tiene la Iglesia y poder ponerlos en obra, en práctica, en términos de la participación de la vida pública. En el pasado nosotros, como miembros de la Iglesia, hemos tenido muy poca participación, estamos arrepentidos, en los asuntos públicos del país, ¿no? A veces hablar de política en la vida pública del país. Y nosotros entendemos, y este es el sentido del grupo, que es muy importante que todos se involucren. Tenemos una inclinación muy especial por los jóvenes y por las mujeres que puedan tomar un lugar más activo, de preocuparse de quiénes son sus candidatos, de quiénes son sus representantes, y eventualmente también ellos, si así les nace su vocación de participar más, quizás vos más adelante puedas en algún momento darnos una visión de cómo sería una mejor, idónea y práctica manera de poder participar en la vida pública. Contarte que la Iglesia en Argentina ha crecido, somos 500.000 de miembros de la Iglesia, esparcidos por toda la Argentina, por eso quizás no se nota tanto. Tenemos un foco grande acá en Buenos Aires, pero desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, 500.000 miembros de la Iglesia, y distintas las elecciones que pasa a veces, estamos contando solo los vivos, ¿no? Los muertos a veces los contamos, pero para otras cosas, es materia de otra cuestión, pero tenemos unos 500 o más de 500 edificios construidos. Es decir, hay todo un potencial de miembros de la Iglesia que quizás por distintas razones, por formación, incluso crecieron pensando que la política no era algo bueno para mirar ni meterse, y estamos tratando de ayudar a cambiar esa visión, porque nos damos cuenta que si no nos involucramos y no podemos compartir estos principios que tenemos en la vida pública del país, quizás podamos tener que después estar del lado de criticar pasivamente por no haber actuado debidamente en el momento oportuno. Así que nuevamente muchas gracias, Martín, por estar con nosotros, y nos gustaría empezar, si te parece bien, que nos cuentes un poco este paso que tuviste por la Universidad de la Iglesia. La mayoría de los que están acá no saben que él ha tenido esta invitación. Hay un video que está dando vuelta que hicimos circularizar, porque me parece que la reunión fue exquisita, que estuvieron allá. Yo pude ver una parte de eso antes de venir. Fue la verdad que muy muy lindo, pero nos gustaría que nos cuentes tu experiencia de esa reunión y quizás también de conocer Utah y la forma de vida donde quizás es el lugar de mayor concentración de la misma iglesia, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Voy a arrancar con una pregunta, que es que calculo que por lo que vi cuando estuve allá, no deben estar distribuidos proporcionalmente a la población, ¿no? Los miembros de la Iglesia en Argentina. Debe haber proporcionalmente muchos más en el interior, en la ciudad de Buenos Aires.
Proporcionalmente no sabría decir. Digo esto porque A ver, Carlos, que sabe. Creo que es más proporcional, según las grandes ciudades más o menos se va repitiendo. ¿Vos decís que se va repitiendo? Así que el 8% está en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o que el 35% es menos. En capital fue menos que en el conurbano, se fue creciendo los Ahí. últimos años. En el conurbano. Digo esto porque cuando di una charla para alumnos, y sé que las dos cosas no están íntimamente relacionadas, pero sí tiene que ver un poco con el espíritu. Se me ocurrió preguntar, o a alguien se le ocurrió preguntar, creo que pregunté yo, ¿cuántos habían estado en Argentina? ¿Cuántos conocían Argentina de los 400 alumnos que estaban ahí? No sé, el 90% había estado en Argentina. Pero después, cuando vino la etapa de las preguntas, yo les pedía que contaran dónde habían estado en Argentina. Claro, ninguno había estado en ningún lugar turístico. Todos habían estado misionando, todos habían estado trabajando en lugares que habitualmente los extranjeros no conocen. Lo cual, bueno, pero en otro lugar, En otro lugar. en Formosa, por todos lados. Eran lugares que a los argentinos nos cuesta conocer. Lo cual para mí dotaba al Estado, a la Iglesia y a la universidad y a la comunidad en Salt Lake City, pero en Utah, de una vinculación con nuestra región que otros no tienen, y un conocimiento mucho más profundo, y que eso muchas veces me parece que se subestima de los dos lados, y que implica la posibilidad de trabajar con otro tipo de profundidad, con expectativas más acomodadas a lo que es la realidad, con conocimiento de cuáles son las restricciones. Y es algo que me pareció enormemente interesante, porque una de las cosas de las cuales yo estaba convencido y sigo convencido es que un embajador tiene que estar la menor cantidad del tiempo posible en Washington, porque Washington es la relación gobierno a gobierno, y eso tiene un interés limitado, pero las cosas que le interesan a la Argentina están en otro lugar. Si uno habla de finanzas, está en Nueva York; si uno habla de tecnología, está en California o en el Triángulo de Boston; si uno habla de renovables, es más California; si uno habla de energías tradicionales, está en Texas; si uno habla de demografía, está en Florida. Y había una vinculación con un montón de estados, particularmente con Utah, que atravesaba canales que en otros estados no existen. Entonces eso para mí era una de las primeras cosas que me llevé, y por eso pregunté si la representación de los miembros de la Iglesia no es igual, no es proporcionalmente similar a cómo está establecida la población. Que sospechaba, después me gustaría si hay datos, pero sospechaba que iba a ser así, que bueno, la ciudad de Buenos Aires estaba subrepresentada. Voy a contar un poco. No conozco Utah. De hecho, uno de los objetivos que yo tenía es volver a Utah y volver con mi familia, porque pude estar muy poco tiempo, estuve 2 días. Y voy a, si quieren, compartir cuáles fueron mis impresiones, no sé si llamarlas superficiales, pero con muy poca exposición, de las cosas que a mí me llamaron la atención, y siempre las cosas que nos llaman la atención tienen mucho que ver con nuestras propias experiencias vitales, con los diagnósticos que hacemos, etc. Y lo voy a dividir en 2 partes. Y voy a empezar por lo siguiente, que es algo que encontré en otro lugar, en otro viaje que hice, que a alguien le puede llamar la atención la comparación que voy a hacer, pero es porque es lo que me llama a mí la atención de las cosas que yo añoro de mi país. A mí me pasó al visitar la iglesia, al visitar Salt Lake City, al hablar con distintos miembros de la iglesia, al ver el tipo de organización, cómo está estructurada, qué compromisos tienen, tuve un sabor similar al que me dejó la visita a Israel. ¿Sí? Muy similar. Quizá con factores ordenadores totalmente distintos. ¿Pero por qué digo esto? Porque una de las cosas que a mí me parece que Argentina perdió hace mucho tiempo, que a veces de vez en cuando lo encontramos en comunidades más chiquitas, lo encontramos en las enseñanzas de nuestros mayores, pero que se va como evaporando de a poco, es un sentido, un propósito y un compromiso colectivo e individual con el propósito. Y eso, para mí, que hace rato que vengo, si quieren, rumiando este tipo de cosas, encontrarlo de manera tan manifiesta en 2 lugares tan
aparentemente disímiles con factores ordenadores totalmente a primera vista diferentes, me llamó mucho la atención. ¿Por qué digo a primera vista diferentes? Porque una de las cosas que en la interacción con los chicos que van a misionar, por ejemplo, que fui a donde los están formando en idiomas, ¿sí? Y después de ver la experiencia que hacen y cómo vuelven, esos son chicos que ya no son más adolescentes. Y en Israel pasa con algo que es absolutamente diferente, que es el servicio militar. Uno es como una suerte de rito iniciático donde salís al mundo y te tenés que testear por vos mismo, tenés que arreglarte con cosas relativamente mínimas en tareas que son muy complejas, y eso hace que los chicos que no iba a decir que mandamos, pero la comparación entre un apenas post-adolescente que tuvo esa experiencia, o cualquiera de esas dos experiencias, y la comparación de un post-adolescente en cualquier otra sociedad, marca un abismo. Y para mí eso es lo primero que me admiro. Lo segundo es que ese compromiso individual tiene un propósito colectivo, tiene un hilo conductor, tiene algo que le alienta al mismo tiempo a todos, y que entonces, a través de la fe y de la confianza en ese propósito, estamos dispuestos a pagar un costo individual. Y para mí no hay ninguna otra manera de construir una sociedad que no sea esa. Y cuando digo sociedad, puede ser desde un matrimonio, una empresa, una iglesia o un país. Es muy difícil pensar en la vida con el otro si uno no está dispuesto a hacer un esfuerzo hoy individual para construir un colectivo más grande. Y eso para mí es algo que este país tuvo. Después podemos discutir por qué se pierde, cómo, etc. Lo que sí a mí me preocupa es que cuando se pierde, la dinámica hace que la pérdida esa se retroalimente. Porque las leyes o las normas por las cuales nosotros nos regimos, cuando vivimos en sociedad, son nada más que un listado o un reglamento que impiden que hagamos todo el tiempo lo que nosotros queremos, que incorpora el respeto hacia el otro y los compromisos que tenemos para con el otro y por ende para con nosotros mismos. El problema es que cuando las sociedades no pueden vislumbrar el futuro colectivo que están construyendo, se vuelven cortoplacistas. Entonces, si yo me vuelvo cortoplacista, ¿para qué voy a hacer un esfuerzo hoy si no sé lo que va a pasar mañana? Y lo que ocurre con eso es que el mañana se degrada. Yo uso un ejemplo para esto, que es que yo digo que en estos casos las sociedades no desaparecen, pero se transforman viciosas. ¿Por qué viciosas? Porque cuando uno mira cuál es la definición de vicio, depende del diccionario que uno encuentre, dice las acciones no conformes con la ley moral, pero yo lo puedo definir como economista diciendo un vicio es algo que me trae un beneficio, una satisfacción inmediata hoy, con un costo más importante a futuro. Si el futuro no me importa, caigo en el vicio, en el cigarrillo, o en no hacer ejercicio, o en el alcohol. Y cuando las sociedades dejan de ser capaces de mirar su futuro de manera colectiva, lo que les pasa es que no desaparecen, o en la mayoría de los casos no desaparecen, pero los comportamientos se vuelven viciosos y se retroalimentan. Y para mí Argentina está encerrada desde hace mucho tiempo ahí. Entonces eso fue para mí la primera revelación. Después podemos discutir, si quieren, cuando a mí me parece que es mucho más rico, es los prejuicios que existen, por qué las distintas miradas sobre distintas cuestiones. La otra dimensión, y por eso cuando volví, voy a hacer un puente entre estas dos cosas. Yo cuando visité Salt Lake City ya venía meditando sobre mi decisión, sobre qué era lo que yo tenía que hacer. Y la verdad que la experiencia que tuve, sumada a cosas que venía elaborando en mi cabeza y a otros elementos, fue parte de lo que me hizo terminar de zanjar la cuestión. ¿Por qué? Porque otra vez, la vida que yo tenía, o que teníamos nosotros como familia en Washington, es una vida muy cómoda, es una vida muy fácil, pero no sentía que de acuerdo a cuáles eran mis aptitudes o mis dotes, yo estaba contribuyendo de la manera más eficaz con un colectivo.
Y para mí fue ver plasmado una reafirmación de esto conceptual, también fue un elemento adicional para tomar la decisión. La otra parte, y por eso cuando yo llegué en un momento dije a mi gente quiero reunirme, es porque hay algo más que la mera declamación de principios. Es vivir de acuerdo a los principios que uno se fija para uno y para los demás. Y no solo es vivir de acuerdo a eso, sino tener la capacidad de organizar un colectivo para poder funcionar de esa manera. Entonces, yo lo dije allá y lo repito, no quiero que nadie se enoje, yo soy agnóstico. Pero y fui educado como católico apostólico romano. La Iglesia Católica Apostólica Romana, de acuerdo a los principios que declama, debería estar organizada como está organizada su Iglesia. Porque tiene una capacidad, primero, dos grandes vertientes o dos grandes elementos. La primera es el lugar que ocupan las jerarquías y el lugar que ocupa el compromiso individual. No es que hay alguien que está ordenado de una manera, todos cumplen un rol que va rotando, todos pueden ser, y una enorme cantidad de ellos, voluntarios para misionar, pero todos cotidianamente cumplen un rol en el tejido o en la comunidad. Cumplen un rol colectivo, no es que voy una vez por semana y alguien está investido con el poder para. Y lo segundo es la capacidad de cuidar al otro. La capacidad de cuidar al otro de acuerdo a parámetros de logística modernos. Entonces, yo voy al centro donde... ayuda humanitaria. Claro, pero voy a las dos cosas me llaman la atención. Primero, la parte de el material que se recibe se procesa de determinada manera, tiene un código de barra, lo evalúo. Esta parte es directamente para ayuda humanitaria en lugares muy carenciados. Esta parte la vamos a poner en el supermercado. Alguien puede venir acá con una orden que le dio a alguien diciendo necesitas estas cosas, te las puedes llevar. No va a ser in eternum, porque vos te tenés que ocupar de vos mismo. Tenés que prever para el futuro, tenés que proveerte para el futuro, tenés que ser capaz de proveerte a vos mismo para poder ayudar a tu núcleo familiar. Ver eso plasmado en una organización como si fuera Walmart es muy chocante. Es muy chocante. Y esa es solo una parte. Después me empezaron a mostrar la planta de alimentos, qué cosas procesan, probamos las distintas cosas, qué cosas se compran, cuál es el criterio con el cual compro, me autoabastezco, cómo armo la cadena de valor. Y entrar a un supermercado que no tiene cajas. Entonces, para mí son las dos cosas. No es solamente el compromiso de vivir con un propósito, sino la capacidad de organizar una sociedad muy grande para cumplir con ese propósito. Y después vienen un montón de elementos más pequeños que imprimen cómo es nuestro comportamiento cotidiano. Entonces yo preguntaba cómo se financiaban ciertas cosas. Dice, mira, hay dos cosas, no sé cómo es el nombre en castellano, ya, perdón por... El tiding. El diezmo. Yo como diezmo, pensaba que diezmo y la ofrenda de ayuno. Pero ahora que me parecen, la división de a qué va cada cosa me parece interesante. El diezmo es algo al cual estamos más acostumbrados. Pero la ofrenda de ayuno me pareció sumamente interesante desde el punto de vista conceptual. Y el hecho de que, primero, la conciencia que crea, porque cuando nosotros buscamos las ciertas crisis que hemos vivido financieras recientemente y tratamos de hilarlas para ver qué cosas están detrás, yo creo de hace bastante que hay algunos elementos que es más difícil unir, que me parece que están bastante bien hilvanados en Laudato Si, a pesar de que me gustaría para comunicar con el público una vuelta de rosca adicional, pero nosotros tenemos un problema, el capitalismo está produciendo, el mundo produce 100 veces más que antes de la revolución industrial. Somos 10 veces más personas,
producimos 10 veces más por habitante. Todos sobre el mismo planeta. Lo siguiente es que consumimos un montón de cosas que no necesitamos. Y muchas veces el consumo excesivo, particularmente en las economías más desarrolladas, está financiado con una deuda que es insostenible. Entonces uno hilvana eso y ve los parámetros de comportamiento que se autoexigen o que se autoimpone la Iglesia. Digo, me parece interesante la práctica de hay un día en que yo ayuno y con esto estoy contribuyendo a que otro tenga algo que después se ve, no se pierde en ningún lugar. Se manifiesta en la capacidad no de darte algo hoy, sino en la construcción de una capacidad de brindarlo de manera sostenida y eficaz y eficientemente. Lo último, si quieren, es un tema de... No hay un rol definitivo para jugar, que es otra cosa que a mí me parece interesante. En distintos momentos de la vida nos toca hacer distintas cosas y todos pasamos por distintas etapas, y cuando proveemos al otro, no proveemos de la manera que nos es más fácil, proveemos de una manera que genera otro compromiso, porque es muy fácil, es muy cómodo encontrar la vía más fácil en que contribuyo con un colectivo, sacándome el problema de encima porque tengo plata para. ¿No? Pero eso no genera espíritu de cuerpo, no se genera algo con el otro, no genera un vínculo de otra calidad. Y cuando veo esto en una comunidad que tiene aproximadamente, que será la mitad de la Argentina, globalmente. Un poquito menos. Claro, Bueno, digo, 16 millones. bueno, 40% de lo que es Argentina. Un Chile. Esparcida con logística mucho más compleja, que además se ocupa de un montón de gente que no pertenece a esa comunidad. Entonces había algo para mí más allá de estos principios que yo quería aprender de, y tuve muy poco contacto de, cómo es que se arma esa logística, cómo es que se arma ese espíritu del cuerpo, cómo es que se construye la capacidad de... Perdón, iba a usar la palabra en inglés, porque a veces de delivery, de entrega, de brindar, de cómo es que se construye eso en un país que últimamente le cuesta mucho dar este tipo de discusiones, le cuesta mucho dar la discusión del propósito y del compromiso con el propósito, e inclusive si encuentra eso, le cuesta encontrar un mecanismo de gestión para cumplir con lo que se propuso. Entonces esa fue un poco mi experiencia, con lo cual una de las cosas que tuve un montón de conversaciones muy interesantes allá, pero quería vincularme acá para comprender mejor, para ver qué de todo esto tenga la forma que tenga, porque después todos tenemos distintas creencias, se puede aprender, se puede extender, se puede contagiar. Y esa fue la experiencia. Después, si uno tiene la cabeza abierta, empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Porque bueno, pero el primer contraste, lo primero que uno se lleva es, pero como había a 1900 años después, o 1600 años después, ya me perdí, no, 1700 años después, ¿no? A alguien, 1800, a alguien también le bajan, y la única diferencia es el tiempo. Cuando uno cree, ¿qué quiere decir con esto? Pareciera que las cosas que llevan más tiempo están validadas en la construcción de la fe, en cómo es, y las cosas que son más nuevas, no, eso no puede ser. Entonces, el desafío de abrir la cabeza para ver por qué el otro piensa distinto y por qué la primera reacción es no o sí, y equiparar las cosas. De hecho, ahora que digo esto, lo estoy hilando con la propia experiencia que me está tocando ahora en estos primeros días de me preguntan cosas que a los otros no les pregunten. Entonces, bueno, preguntémonos todos.
Me acabo de dar cuenta de eso. Entonces, que uno tiene sobre la posición del otro, sobre la de uno tiene un dogma, una estructura incorporada, y no dejo que me la cuestionen, y cuestiono al otro, y muchas veces la cuestión o la pregunta que hago sobre el otro, si la giro un poquito y me la hago sobre mí, descubro que no tiene ninguna otra base distinta más que un prejuicio que me permite a mí creer en lo mío y dudar de lo del otro. Digo esto porque ahora me chocó cuando lo estaba tratando de explicar porque por esto que a mí me dicen, bueno, vos no sos Cambiemos, no quiero ni meterme en esa discusión, pero mi compañero de fórmula puede ser Graciela Ocaña, que competitivo. Bueno, a ver, preguntemos por qué. Y creo que cuando uno se aproxima a este tipo de cosas, lo mejor es intentar suspender cualquier juicio previo. Una de las cosas que en la última cena tuvimos es, hay un inconveniente. Yo planteé lo siguiente, que es que el mundo, digo, a la política le pasa, pero nos pasa a todos en distintas circunstancias, que es que el mundo de los medios mutó mucho más de lo que nosotros creemos. Y no por internet. A mí cuando me dicen Twitter, Facebook, eso es lo menos importante. ¿Por qué eso es lo menos importante? Porque lo que es un giro realmente copernicano es que hasta los años 60 los medios eran públicos, en todos lados. Y eran pocos. Entonces la lógica del medio público no era entretener. Entonces, esto pasa, por ejemplo, hay un libro extraordinario de la Segunda Guerra Mundial, de la Europa de posguerra, que se llama Posguerra, de un autor que se llama Tony Youth. Él cuenta, la BBC apenas terminaron las dos guerras, que son dos guerras de intolerancia. La BBC, que era pública, construía la tolerancia a través de los medios. En un momento, la mayoría de los medios se volvió privado. Entonces la lógica cambia. Pero no solo es que la lógica cambia, sino que además de que cambia, después se multiplican las capacidades o los lugares donde transmitís un concepto, donde te comunicas con el otro. No estás solamente intermediado a un punto, sino que la intermediación compite con otras intermediaciones. Obviamente compite con Internet o con Netflix o con el cable, pero no es Internet, es el tema de que nuestra atención está dividida. Lo que pasa con nuestra atención que está dividida es esto, es que antes, cuando yo empecé a cobrar conciencia de política, o empecé a entrar en adolescencia, había un programa político. Y un político iba, no sé, a lo de Neuta de Grondona y podía aburrir 20 minutos y no teníamos más alternativa que ver eso. Entonces, si llegaba hasta ese lugar era el embudo y no importaba qué estaba diciendo, estábamos más o menos obligados a escuchar. Hoy uno no está obligado a escuchar, sino que cuando uno dice algo, compite con otros medios de interacción. Y el problema con eso es que lo que implica esa competencia es que hay que ser entretenido. Entonces la manera en que se caracteriza al otro es siempre lo más excéntrico, lo más distinto, nunca lo más profundo, nunca lo más riguroso. Y ahí me parecía también que había un tema yo lo planteaba en términos de cómo la Iglesia comunica, qué representa. Porque es muy fácil desde el otro lado caracterizar dos cosas. Elijo esto, ¿no? Elijo, por más que se haya pasado de moda, elijo la poligamia o elijo... que son las cosas que enseguida llaman la atención y que alguien... Y ahí me parece que hay un desafío de cómo uno comunica esto, lo que yo vi, lo que es en esencia. Y esto es algo que me parece que está atravesando... Ustedes tienen ese desafío, las democracias tienen un desafío gigantesco con esto, porque el mundo se ha complejizado, los problemas son más difíciles de resolver, son más difíciles de diagnosticar y la gente no tiene paciencia para el diagnóstico más riguroso, más complejo. Entonces ahí estamos atrapados muchos. Si quieren, esa fue la última parte de mi viaje en términos de pensar qué es lo que le pasa a la política, qué es lo que le pasa a las democracias y qué es lo que le pasa a contar qué es lo que uno es o qué es lo que uno trata de hacer o cuál es el problema que uno quiere resolver. Y que es un desafío que nos atraviesa a todos. Punto. Brillante. Bueno, muchas gracias por estos comentarios. Ahora te vamos a pedir también que nos cuentes cosas que sentiste que sería posible
mejorar o cosas que quizás hablaste ahí de una vuelta de tuerca, no sé si te interpreté bien, pero sería interesante si te vino alguna impresión de algunas cosas que te gustaría verla de otra manera o quizás que podría mejorarse en algún sentido, que algo que te haya impresionado, por ahí sentí que había algo en ese sentido, si no, lo dejamos pasar. La pregunta ahora sería, ¿de qué manera pensás que los principios, porque al final, permíteme hacer esta introducción, nosotros estamos convencidos que gran parte, si no todos los problemas que tenemos, o gran parte, por no ser tan absoluto, de los problemas que tenemos es un grave problema cultural que hemos desarrollado en forma negativa en el curso del tiempo. Probablemente voy a cometer la imprudencia de decir agravados en estos últimos años, pero que viene de hace mucho tiempo. Sería muy difícil y autoritario fijar una fecha. La verdad que es toda una competencia a ver si son 10, 20 o 50 años, pero la verdad, digamos, desde mucho tiempo venimos con un problema cultural que le va a ser muy difícil a cualquier gobierno lograr objetivos serios, sanos y duraderos si no se logra eso que desde nuestro punto de vista casi es un cambio espiritual. A ver, hubo un tiempo que dijeron, bueno, el problema es habitacional, entonces construyamos viviendas, saquemos a la gente compulsivamente de las villas, las ponemos en la vivienda, y la realidad que salieron de la villa, pero la villa no había salido del corazón de las personas, así que a los 20 minutos habían vendido todo y todos volvieron a la villa, ¿no? Esta es una cosa paradigmática que pasó hace exactamente 25 años y creo que pasó muchas veces. Entonces, ¿de qué manera pensás, si es que esto es posible, que estos dos mundos puedan unirse para trabajar mancomunadamente y contribuir en esta Argentina que necesita crecer desesperadamente? Cuando yo decía de temas de comunicación, etcétera, yo fui 2 días y me quedé maravillado. Para mí fue un viaje inspirador y aprendí un montón y fui 2 días. Y creo que la gente no conoce eso. La gente pasa, cuando va a Seiza, mira y dice, ¿qué estará pasando ahí adentro? Y se acaba. No es mucho más, y es raro. Y entonces se caracteriza, yo decía que en Argentina, es decir, ¿cómo están caracterizados los mormones en Argentina? ¿No? Entonces yo decía, bueno, la aproximación de los medios argentinos. Esto es lo que yo recuerdo, digo, y de la ignorancia, ¿no? Borghi es mormón y era uno de los mejores jugadores del mundo, pero era virgen. Eso es. Esto es lo que vende un medio, esto es lo que transforma en noticia. Entonces la gente pasa por ahí y dice, ah, sí, Borghi es mormón, o de los que nos gusta el fútbol, pero se acaba. Y no hay apetito por conocer. Y si a mí no me hubiera invitado a la universidad, yo no hubiera conocido tampoco. Entonces, para mí esas son las cosas que tenemos que romper y suspender, y es tratar de entender y ni cambiar, yo siempre digo lo mismo, que yo no tengo miedo de aprender del otro que es distinto y no tengo miedo de contagiarme si él no tiene razón. Es como, no pasa nada, es la posibilidad de hablar. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que yo creo que hay que encontrarles maneras creativas de contar es lo que a la gente le parece aburrido. Es el desafío que tenemos los políticos, es cómo encaramos problemas complejos tratando de que la gente escuche. Y ahí creo que hay algo para discutir, hay algo para hacer conocer, pero hay que contarlo muy bien, hay que contarlo de manera que la gente lo quiera consumir, de manera que la gente le entusiasme, de manera que... O sea, no es lo mismo hablar de cambio climático que algo haga una película o un documental. Digo, hay algo que contar de otra manera. Eso para mí fue una de las conclusiones que me llevé, porque yo me considero un tipo medianamente informado y era un desastre. Sigo siendo un desastre, pero por lo menos ahora vi algo. Entonces eso es el primer punto que creo que vale la pena hablar con profesionales de esto, para ver, como seguramente lo hacen, digo, seguramente tienen miembros conspicuos de la comunidad que pueden ayudar con esto, pero hay que meterle cabeza, porque a mí me gusta la expansión consistente, ¿no? Prefiero la expansión consistente que... Hay una película que a mí me gusta mucho, que es Blade Runner, y en un momento, cuando le pregunta por qué voy a vivir tan poco,
el creador le dice, porque cuanto más intensamente brilla una luz, menos dura. Entonces a mí esos chispazos que eran poco no me gustan, pero también es cierto que el desconocimiento atenta contra, ¿no? Y es un poco también la historia de la iglesia, expulsado en el lugar de Illinois y terminando en Utah. Entonces, hay un tema donde hay que ver dónde están los prejuicios, por qué. En algún momento pueden haber sido prejuicios políticos, temor con respecto a un poder que crece, ¿viste? No poder tener influencia pero hay que ver dónde están los prejuicios y hay que ver cómo se disuelven. Y en el mundo de hoy, eso requiere repensarlo de manera profunda, porque no es sencillo. Eso también me lleva a qué es lo que me parece que le pasa a la Argentina. Yo creo que la Argentina tiene un problema gigantesco, mucho más del que creemos, mucho más grave, que últimamente lo estoy resumiendo de esta manera, que es un poco economicista, pero Argentina tiene el Estado más grande de su historia. Ocupa, para que nos demos una idea cuando digo el Estado más grande de su historia, Argentina, el Estado ocupa 47 puntos del PBI, ¿sí? Casi la mitad de la economía. Ocupa el 35% de la gente que tiene un trabajo, la ocupa el Estado. Pero si uno toma la cantidad de gente que percibe un ingreso del Estado, es el doble que la gente que ocupa el sector privado, ¿sí? Y además de eso, desde el punto de vista simbólico, el Estado es más que la mitad. Es la educación pública, la salud pública, el espacio público, la cultura con la que convivimos, muchas más cosas. Entonces, nosotros tenemos el Estado más grande de nuestra historia. El Estado más grande de nuestra historia tiene 3 veces más plata por cada uno de nosotros que hace 25 años. Ajustada por inflación, 3 veces más capacidad de brindar salud, educación, seguridad, infraestructura, justicia, de reducir la pobreza. Y yo le pregunto a ustedes, ¿alguien siente que nosotros tenemos 3 veces más salud, seguridad, educación, justicia, infraestructura que hace 25 años? No. Bueno, de hecho, tenemos el doble de pobres que hace 25 años. Entonces, lo primero que perdió nuestro Estado, por eso es que a mí me asombran las experiencias como las que viví en Salt Lake City, como las que viví en Israel, nuestro Estado perdió el propósito. No sabe bien qué es lo que tiene que resolver. De hecho, si uno se sienta con los ministros y dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito del Ministerio de Educación? El propósito del Ministerio de Educación no puede ser tan vago como crear una educación del siglo XXI para nuestros jóvenes. Porque eso no es un propósito, es una declamación muy general. ¿Cuál es el propósito del Ministerio de Defensa? ¿Proteger a la patria? Para mí no quiere decir nada. Entonces no hay un propósito concreto de ese Estado que es gigante. Y ese Estado que es gigante, que tiene mucho más recursos que antes, pero que perdió su propósito, se financia con la presión tributaria más alta del mundo. La otra vez tuve una discusión con Víctor Hugo, porque me decía no, y le digo, bueno, ajustala por la cantidad de gente que no paga. Porque la presión tributaria más alta del mundo es 49%. Y acá estamos en 40%, pero el 35% está fuera del sistema. Entonces era justo por ese, estoy por encima del 50%. Y a pesar de eso, y además 7 puntos de déficit que estamos viviendo prestado, ¿no? Que es otra cosa que en los principios de la Iglesia es claramente algo contra lo cual, o de lo cual se alerta a la comunidad. A pesar de todo eso, tenemos 1/3 de pobres. Entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve? No se resuelve con más Estado si este es el Estado, y tampoco con esta presión tributaria lo puede resolver el sector privado. Hay 13 millones de argentinos en la pobreza. Y quizá los que más conozcan esto son ustedes que misionan, porque la verdad que muchos argentinos no saben de esto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo corregimos esto? Y eso amerita una enorme discusión sobre el Estado. Pero cuando uno discute sobre el Estado, es una discusión de cuáles son las prioridades. Y la discusión de prioridades afecta distintos intereses. Entonces, la pregunta es, casi diría independientemente de los comportamientos no penales del pasado, de los comportamientos penales no tenemos que perder, independientemente del resto de los comportamientos en donde hemos tenido poco propósito y poco compromiso, la pregunta es cómo y cuántos y por qué nos sentamos a discutir esto. Y ahí es donde yo digo, la grita es una calamidad. Porque es imposible que acordemos nada si lo que estamos diciendo es que los otros son los malos y unos son neoliberales y otros son marxistas. Es imposible.
Es absolutamente imposible corregir nada si el otro es otro. Es imposible. Es imposible corregir nada si, en lugar de suspender mi prejuicio cuando el otro emite un juicio, lo primero que hago es descalificarlo preguntando quién es, de dónde viene o qué hace. Y yo una vez propuse en un artículo que escribí, un periódico tendría que hacer este ejercicio, tendría que escribir un artículo absolutamente anodino, insípido, que no diga nada. Y en ese momento yo dije, a la mañana lo tiene que firmar apócrifamente Federico Pinedo y a la tarde Juan Manuel Abal Medina. Y miremos lo que comenta la gente sobre lo mismo, sobre el mismo texto. Ese es el estado en el que está la sociedad argentina. Y yo creo que eso no conduce a nada, ni a nada nuevo, ni a nada bueno. Y el otro no puede ser un otro que está expulsado de la gente que a mí me importa. Y no puedo imponer unilateralmente mi visión de qué es lo que hay que hacer, porque cuando decimos que tenemos que discutir sobre el Estado, nos afecta a todos. Nos afecta a todos. Entonces, inclusive si yo quiero imponer mi diagnóstico, inclusive si mi diagnóstico es el correcto, que ya es un gran salto de fe, nada me dice que yo solo puedo imponerle a los demás mi visión de las cosas. Y ahí para mí está trabada la Argentina. Y hay como... Últimamente veo dos posturas con respecto a la grieta que me preocupan un poquito. O dos vueltas sobre la grieta. Una es, la grieta se puede usar, ¿sí? La usamos electoralmente porque sirve, etc. Y creo que esta grieta que está hoy, la puedo usar porque total, después la cierro. Y hay otros que minimizan eso, diciendo, grieta siempre hubo. Entonces, el que se monta en la estrategia de corto plazo, aunque que dice, no importa, esta es una grieta chiquita, cuando después de las elecciones, cuando gano, la cierro, ese que cree eso, tanto como el que la minimiza diciendo, no importa, siempre hay grietas y las sociedades se mueven con grietas, minimizan lo que le ha pasado a Argentina profundizando en la grieta o en distintas versiones de la grieta y dónde terminan las grietas. Tanto el que ignora la historia, dice, no, es esta de ahora, la creó el kirchnerismo, la uso, gano y se acaba, como el que dice, ¿sabe qué? No hay que preocuparse por las tensiones en una sociedad, siempre existieron. ¿No? Desde la independencia en adelante, desde que se peleaban morenistas y saavedristas, hasta unitarios y federales, azules y rojos, siempre hubo peronistas y antiperonistas. Bueno, entonces, cabalgar una grieta, si es cierto que somos un país que está atravesado por grietas que no puede resolver, cabalgar sobre la última versión de la grieta pensando que no es tan relevante también es un error. Y ahí hay una... Hace poco discutía con un historiador y un economista que él dice que está muy... Daniel debe tener, no sé, 75 años y está muy pesimista últimamente. Entonces de hace rato, él viene con que Argentina es un país atravesado por dos tensiones, ¿no? La cultura atlántica y la cultura andina. Está el Facundo de Quiroga haciendo esto más explícito, ¿no? Civilización o barbarie. Y ahora le incorpora la masa de inmigrantes. Entonces son tres culturas. Y es complejo. Y la pregunta, cuando me puse a hablar con él, y yo estoy con la obsesión del Estado, me empecé a preguntar ¿cuál es el consenso principal que perdimos los argentinos que hace, no quiero ponerle fecha porque puede ser en distinto lugar, que hace que hoy nuestro Estado esté degradado como está, o que lo estemos rapiñando todo de distinta manera, desde el que roba hasta el que evade, hasta el que... un periodista que se lleva una pauta que no se debería llevar, el que nombra gente que no debería nombrar, el que financia la política de adentro, el que hace publicidad con su cara, todos robándose una pequeña parte del Estado. ¿Cuál es el origen de esto? De cuando el Estado se sale de su cauce y deja de tener un propósito. Para mí, cuando las ampliaciones de derechos se hacen sin consenso.
las ampliaciones de derechos se tienen que hacer. Los estados, a medida que se llama ley de Ockham, que a medida que un país se desarrolla tiene más estado, ¿no? Se tiene que ocupar de más cosas. Pero las ampliaciones hechas contra el otro tienen el problema de que se revierten o que son insostenibles, etc. Y otro economista, historiador, Pablo Gerchunov, cuando dice cuál es la diferencia entre Argentina y Australia, dice en Australia, cuando vino esta época de ampliación de derechos, se sentaron los partidos y acordaron cómo era que el Estado proveía eso. De la misma manera que en un momento en Argentina acordamos cómo se proveía educación, o salud, o previsión social. En el momento que esto le tiramos responsabilidades nuevas al Estado y no acordamos nunca cómo se cumplen. Y esa para mí es la discusión ausente en la Argentina. Entonces, cuando vuelvo al punto de inicio, cuando veo propósito y compromiso y la capacidad de llevar adelante eso, a mí me maravilla. Y me da envidia, sana, pero me da envidia. Entonces la pregunta es ¿cómo aprendemos de eso? Creo que estamos todos en ese proceso, ¿no? Sí. Ojalá, porque yo veo menos conciencia de la gravedad de la situación de lo que la situación amerita. ¿Por qué? Porque hay algo de lo cual para mí no somos plenamente conscientes, que ustedes lo pueden construir de otra manera, lo pueden vivenciar de otra manera, pueden contribuir a que eso ocurra de otra manera, pero aún así es una tarea, a pesar del enorme esfuerzo que hace la Iglesia, es un esfuerzo muy acotado, que es la degradación de la Argentina se siente menos de lo que la Argentina se degradó, porque la construcción previa nos generó colchones culturales. Es decir, nosotros estamos comiendo unos stocks a una velocidad de la cual no nos damos cuenta. Es fácil cuando dice el agua o la superficie fértil y el abuso de determinado tipo de cultivo, el monocultivo. Esa es una parte que es obvia. Pero, por ejemplo, no es obvio que la generación de mis padres viviera una Argentina con un tejido social distinto, con una clase media distinta, educados de una manera homogénea, que tenían reglas de interacción entre ellas que no son las actuales. Entonces yo supongo que el comportamiento cultural en una zona marginal es hoy todavía mucho mejor de lo que puede ser cuando la generación esa que todavía manda desaparezca. O Argentina tenía ventajas enormes. Yo vengo, toda mi familia materna son docentes, ¿no? Varias generaciones. Mi abuela fue la primera maestra rural de Esquel. Bueno, la generación de mis padres tenía una educación promedio muy superior a de cualquier país que elijamos en Latinoamérica. La generación de mi hijo, la mitad no va a haber terminado el secundario. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, y ahí es el problema de, hablábamos antes de las expansiones persistentes, continuas, permanentes, versus cosas que cambian de régimen de un momento a otro. Entonces yo no sé en qué medida parte del problema que tenemos con el narco no está contenido por una cultura que se está evaporando. Y que la interacción de la siguiente generación con ese mismo problema entre ellos tiene pautas de comportamiento muy distintas de las que todavía contiene la generación actual. Entonces, digo, ojalá discutamos estas cosas. A mí me parece que no somos plenamente conscientes de esto. La iglesia presente constantemente en nuestra iglesia. Es el tema Sí, justamente. sí. Perdón, yo cuando digo la iglesia, es la iglesia de ustedes. No, el tema es... Y no suena raro acá en Argentina que lo digas de esa manera. ¿Eh? Digo, Sí. Esto. Pues yo te escuchaba y pensaba justamente uno de los motivos o de la inquietud que hay detrás del Grupo Robles, justamente eso, es decir, nosotros tenemos algo que aportar y no hemos estado contribuyendo, y quizás con un poco de esa conciencia que vos describís, porque yo creo que muchos de los que tenemos los principios que tenemos y hemos visto la degradación moral y la caída de la Argentina en muchos sentidos, nos damos cuenta hacia dónde vamos. Además porque la historia religiosa del mundo la describe ampliamente. Mira, ahí yo... Para mí hay que ser cuidadoso con esto. Que muchas veces a mí me han preguntado en otros momentos, cuando la cosa no está bien,
siempre alguien dice, yo quiero contribuir. Para mí la mejor contribución que uno le hace a una sociedad es la contribución donde uno tiene ventaja relativa con respecto al otro para contribuir. Entonces, a veces yo me encuentro con algún chico, algún joven que es emprendedor, y dice, yo quiero contribuir. Entonces, me gustaría ir a la Cámara de Diputados. Digo, es un desastre. Tu contribución es que sos emprendedor. La mía, digo, bueno, terminó en la Cámara de Diputados. Pero si fuera mejor que el resto para emprender, emprendería con valores. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una contribución para hacer, y ustedes la conocen porque la hacen, independientemente del lugar. Es mucho más importante. Después hay otros que pueden tener la vocación pública. Y ahí yo tengo una discrepancia con alguna gente. Yo veo a alguna gente que dice, no, el sacrificio que yo he hecho. Yo tengo mi hermano docente, es separado, tiene 5 hijos y es docente. Y mi hermano no anda diciendo el sacrificio que él hace por los chicos, es su vocación. Entonces, para mí un político que dice que hace un sacrificio, sí, es como con otras cosas. Más sacrificio es un policía honesto, ¿no? O un médico o una enfermera de hospital público. Digo, porque esta parte también tiene una que es de vanidad, de un montón de otras cosas. Digo, a mí no me gusta el político que sale y dice, no, como yo soy honesto estoy haciendo un sacrificio. No, estás siguiendo tu vocación y está muy bien. Es una vocación de servicio que se la cumplís con normas morales. Estás haciendo un bien a una comunidad como debe ser, una contribución. Hay un montón de otras maneras de contribuir. Entonces aquel que tiene ganas de decir quiero contribuir y quiere participar de la vida pública lo puede hacer. Aquel que sabe algo de cómo organizar ciertas cuestiones para mejorar estructuralmente situaciones que vienen de larga data, esa es la mejor contribución. Y hacerlo público. Por eso digo, el hecho de que ustedes cuenten de otra manera lo que hacen no es solamente una contribución a la iglesia, es una contribución a todos aquellos que desconocen y que pueden aprovechar a otra escala de las experiencias que tienen. Y eso a mí me parece muy importante. Ahora, si después tenemos 3 diputados mormones, o 7 o 14, ya me parece menos relevante. El que quiera lo tiene que hacer, porque es su vocación, porque quiere contribuir, pero es menos relevante que todo lo demás que ocurre. Entonces, evidentemente en el Grupo Roble hay vocación y es extraordinario, porque es cierto, este es un país en el cual lo público tiene mal nombre, ¿no? Y a veces a uno lo hace reflexionar. Yo reflexiono mucho sobre esto, sobre la racionalidad de por qué uno hace las cosas y si no está dejando que la vanidad prevalezca sobre la decisión que uno está tomando, si realmente tiene esperanza y convicción de que las cosas se pueden modificar. Yo estas preguntas me las hago muy seguido. Pero, por ejemplo, a veces le pregunto a la gente que se quiere meter, digo, bueno, decime los últimos 5 de secretario de Estado para arriba en la Argentina del 83 para acá que salieron prestigiados de la política. ¿Y por qué esto para mí es grave? No por el costo individual, sino porque si la política no da plata y la política no prestigia, entonces el canasto del cual vamos a elegir la gente es un desastre. ¿Sí? Cuando la política tiene mal nombre, o sea, un político debería ganar en el sector público menos de lo que le tocaría ganar en el sector privado. Alguien que puede contribuir, porque cambia de lugar, su contribución en el sector privado tiene un valor, la basa en un lugar donde le da algo a la sociedad. Si eso no pasa, si nosotros solo elegimos los políticos que dicen en el sector privado me va mal, en el sector público gano más, y no me importa desprestigiarme, la verdad es que el canasto, el cajón del cual estamos sacando a los políticos, es el peor cajón posible. Entonces, para mí, que la política vuelva a represtigiar un poquito, que hacer ciertas cosas tenga un buen nombre, es importante. Porque después no pueden ganar, ninguno de nosotros puede ganar más de lo que ganaría en el sector privado, no, por un tema de vocación, por un tema casi tautológico. Si voy a contribuir a un lugar, voy a contribuir a un lugar, no me puedo llevar más, es decir, no puede ser mi beneficio.
Pero entonces la parte de represtigiarlo tiene que ocurrir. Es lo mismo que los docentes. Si a los docentes le pagamos mal y además no es prestigioso, bueno, insisto, mi abuela, mi tía abuela, mi otra tía abuela, mi tía, mi hermano. Bueno, si no es prestigioso, si la verdad que ser docente tiene mal nombre y no está considerado en la sociedad, a la larga, ¿quién quiere ser docente? No. Y esto pasa en todos los rubros. Bueno, abrimos la temporada ya, pero me encantaría que si alguno tiene alguna pregunta, el tiempo va pasando, me parece que estamos en una charla espectacular. Sí, Siéntense una libres. pregunta. Yo soy docente universitario y algunas ocupaciones. Charlando a veces se genera esto de las grietas, hasta se mete en la clase de la universidad, ¿no? Y se empieza a hablar y en alguna oportunidad la idea de abordar la materia no es la idea de abordarla desde el punto de vista político, sino contemplar un poco los fenómenos que van pasando y en función de eso no emitir juicios, pues no es la función de la cátedra, pero sí en alguna oportunidad nos permitimos hablar de qué políticos a los chicos les gustaban. Y entre esos nombres apareció el tuyo. Entonces, una pregunta que tenía es si tenés, digamos, como parte de la estrategia a mediano o largo plazo, tratar de hacer algo a nivel nacional con tu espacio, que si bien hoy está más presente acá en Cava. A ver, lo de la grieta, yo creo que la grieta se contagia. ¿Sí? El humor grieta se contagia. A mí me pasó, yo renuncié y salió el ministro de Educación a decirme que era un cagador y un traidor. Digo, como, sos el ministro de Educación, me parece que ni debería decir estas cosas, pero no me parece ni siquiera una buena descripción de nada y un mal uso de los términos. Entonces es evidente que la grieta se contagia. Enseguida el que no está conmigo está del otro lado de un abismo que creamos. Antes de venir para acá, definitivamente fui a dar una charla a MIT en Boston. Antes de ir a dar la charla estábamos reunidos y había empresarios de banca, de Gisela Costantini, exfuncionarios. Estábamos todos discutiendo sobre la economía, porque yo creía que la economía no podía crecer, ¿verdad? Y estaba hablando de esto, de lo que dije, la grieta, ¿sí? Todos decían sí, sí, sí. Y cayó un exfuncionario kirchnerista y se abrieron todos. Fue físico a la grieta. Y el fotógrafo dijo, ¿les puedo sacar una foto? Y la mitad se quería ir. Entonces, yo creo que eso está a un nivel del cual no somos plenamente conscientes, por lo cual hay que insistir, insistir, insistir. ¿Qué pasa con la expansión? Yo voy todo el tiempo al interior a dar charlas. De hecho, me voy a Tucumán el jueves. Y voy a dar una charla, voy a visitar un ingenio. No tiene que ver con la campaña, voy a visitar un ingenio, me quieren dar un reconocimiento a los productores de limón, porque finalmente se abrió el mercado de limón. Voy a dar una charla a la universidad. Lo que trato de hacer por ahora es hablar de estas cosas. Porque en la medida que despertemos más gente, no importa de quién son. Para mí el tema es conceptual, es ¿qué estamos defendiendo? Se van a encontrar solos si los temas son los correctos. No es que nosotros tenemos que agarrar ICO y llevarlo a Tucumán. No. Hablemos con gente. Si la gente tiene propósito y compromiso con el propósito, se va a organizar. Si no, no le vamos a imponer nada. Entonces, para mí lo principal es el mensaje, por todos lados. En la campaña de acá, del 2015, mientras hacíamos campaña acá, yo fui a Misiones, a Salta, a Mendoza, a Córdoba, a La Pampa. Mientras me pedían, ¿podés venir a dar una charla? Sí, claro. Pedí al candidato de Salta, ¿podés venir a dar? Sí. A Jujuy. Okay. Porque es parte, tengo ventaja comparativa para comunicar alguna cosa. Es mi contribución. Entonces después, no es que voy a ir, entonces voy, expandimos, porque es una construcción, no es un imperio, no es una expansión imperial.
es una suerte de llamador conceptual, intelectual, de principios. Después se autoorganizará, no me preocupa. Y no, lo otro que no hago es, no le digo a nadie que no porque pertenece a otro espacio. El gobernador de Tucumán es peronista. Y ya sé que van a salir a decir, se fue a Tucumán. No me importa. En la campaña anterior, cuando en la feria de Matadero, me crucé con Marco Labaña y de la Sota. En plena campaña. Y los radicales que estaban viendo que no saquemos ni una foto. Yo voy a saludar, ¿cómo no voy a saludar? Estoy obligado, tengo que hablar con el otro. Y no pasa nada con una foto. No quiere decir que el otro está conmigo, que mezclamos la lista, no quiere decir nada. Martín, en tu espacio político ECO, estás vinculado con gente del Partido Socialista y gente de otros dos espacios más. Del radicalismo. Y el radicalismo. Y creo que había otro espacio más, no recuerdo. Sí, se lo fueron llevando, se los van llevando con recursos. Estaba Confianza Pública de Graciela Ocaña. Exacto. Y la coalición cívica. Y la coalición cívica. ¿Cómo haces para que no exista esta grieta dentro de ECO? Eso no es una pregunta. Cuando vos realmente defendés achicar un poquito el Estado, tenemos impuestos muy altos, tenemos que reducir la carga impositiva. Creo que tenés una visión pro mercado, pero a su vez sin despegar la parte social. Y eso a veces en Argentina, que está muy tirada a la izquierda, corre el riesgo de ser señalado directamente neoliberal cuando hablas de bajar los impuestos o de achicar un poquito el rol del Estado. O sea, ¿cómo haces para poder manejarlo dentro de tu partido sin que no se sientan ofendidos? Porque me parece que hay mucho prejuicio en Argentina en el momento en el que vos hablas de queremos una energía, una economía pro mercado o queremos atraer capitales extranjeros. ¿Cómo lo manejas? Dos cosas sobre ECO, porque pensé que ibas por otro lado. La pregunta que yo pensé que me ibas a hacer es interesante, la pregunta que me hiciste es más interesante, pero voy a contestar las dos. Porque yo pensé que me decías, siendo tantos, ¿cómo es que cerrás las grietas? ¿Cómo es que se ponen de acuerdo? Yo, cuando armamos ECO, yo ya tenía este diagnóstico de que si no cedemos algo es imposible. Entonces, nos sentamos los 5 partidos en una mesa, los independientes, los otros 4 partidos, y yo dije, es imposible construir un colectivo con el otro si no estamos dispuestos a ceder algo hoy. No nos conocíamos tanto. Entonces yo dije, si yo me presento solo, saco 4 legisladores. Quiero uno solo, el cuarto. En la última elección, en la legislatura de la ciudad, yo puse un legislador. Y cuando vieron, los demás vieron que yo cedía algo, que estaba poniendo sobre la mesa cosas, todos empezaron a ceder un poquito. Eso para mí ya es un ejercicio interesante. Por eso me da pena sinceramente, que incumpliendo desde lo que dijimos en la campaña hasta los principios que declamamos, hasta este compromiso, haya espacios que se vayan porque les dan cosas hoy. Eso me da pena, particularmente con gente que le tengo mucho aprecio. No quiero nombrar, pero eso me parece doloroso. No que se vayan, sino el motivo. Esa otra pregunta se responde fácil porque ellos me conocen de hace mucho y porque, a diferencia de tener que comunicar en 5 minutos, venimos hablando de estos temas hace mucho. Entonces, voy a contar brevemente qué es lo que yo creo de eso. Yo no digo que el Estado tiene que ser grande ni chico. Esa es una decisión de una sociedad. Yo soy socialdemócrata, me gusta el Estado grande, porque creo que el principal lugar, casi, no puedo poner porcentaje, pero casi todo lo que somos en la vida lo determina en una sociedad que es desigual, en donde te toca nacer. Entonces yo quiero el menor impacto de esa lotería o designio de Dios en la vida terrenal, el mínimo posible.
Esa para mí es la diferencia conceptual entre la derecha y la izquierda. La derecha te dice, mira, el statu quo es... Yo creo que el statu quo es lo que hay que modificar. Entonces yo no digo que el Estado tiene que ser grande o chico. Lo que digo es que el Estado tiene que ser eficiente. El Estado tiene que tener fuerza. Y fuerza en física es masa por aceleración, no es masa. No es, tengo algo gigante que no se mueve. También creo que la Argentina tiene que competir, ¿no? Pero que yo no puedo mandar a otros a competir si yo no hice mi tarea. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo mandar a la gente a misionar si no les enseñé lo básico. No les enseñé el Book of Mormon y no les enseñé un par de idiomas o algo para manejarse en la vida. No los puedo mandar. ¿Qué le pasa a la Argentina de hoy que creo que es una trampa? La Argentina te dice hay que competir, pero adentro de cada cosa que yo produzco, la mitad es mi Estado. Y si mi Estado es mucho peor que tu Estado, yo estoy mandando a competir a mi productor en inferioridad de condiciones, porque me paga un montón de impuestos y no le doy nada. Entonces yo digo, hay que competir, sí. El primero que tiene que saber que en realidad está compitiendo es el Estado. Y nuestro Estado tiene que mejorar más rápido que el Estado de los demás. Entonces para mí esto no es una concepción neoliberal. Es todo lo contrario a una concepción neoliberal. Claro, lo que pasa es que cuando lo decís, automáticamente te van a acusar, o es así, ¿no? Sí, no importa. Supongo que a ustedes no les chocarán y les dará miedo que nadie los acuse de nada. A mí tampoco. Entonces, pero este es un... ¿Cómo llevas adelante ese desafío, no? Después, sí, con lo que decía antes, que tenés que encontrar las maneras más fáciles de comunicar algo que es más profundo y que tenés muy poco tiempo para comunicar. Yo soy un convencido de que Argentina, nosotros nos la pasamos discutiendo si cuánto Estado y cuánto mercado. Yo creo que Argentina no tiene Estado y no tiene mercado. Le voy a explicar rápido por qué. El Estado hace dos cosas: recauda impuestos para determinados fines. Nuestro Estado no sabe recaudar. Nuestro Estado gasta 2 puntos del PBI para recaudar 47 y 2 puntos del sector privado para recaudar 47. Se gasta casi el 10% de lo que recauda para recaudar. Recauda con malos impuestos, porque esos malos impuestos vienen de distintas crisis. Y cuando vas a ver qué hace, anda a cualquier área, el Estado no sabe qué está haciendo. Lo último que hizo fue lo que se le ocurrió al último encargado del área. Como hay crisis, hay un montón de planes y capas geológicas de planes que se van sumando. Entonces digo, eso no es un Estado. Eso es el automatismo de recaudar y gastar. Y el mercado, cuando yo estudié economía, el mercado tenía la ventaja, o tiene la enorme ventaja versus la planificación centralizada. Este es el primer y segundo teorema del bienestar en economía, que es: el sistema de precios es extremadamente eficiente para asignar recursos. No hace falta que nadie te diga dónde va porque ves los precios. ¿Cuál es el problema? Que eso, la parte más relevante de eso la omitimos en Argentina, que no es el sistema de precios instantáneo. Lo que es importante para crecer es el sistema de precios intertemporal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se voy a ahorrar o voy a invertir? ¿En qué voy a invertir? Y en la Argentina el sistema de precios intertemporal está roto porque no lo conocemos. Es una suposición con un grado de incertidumbre tal que ex post siempre las inversiones en Argentina estuvieron mal. O invertiste de más o invertiste de menos. Pero siempre están mal. Porque los precios que vos tenés en la cabeza sobre el futuro nunca son los que ocurren. Entonces, vos me preguntás a mí, ¿estamos discutiendo Estado y mercado? No hay ni Estado ni mercado. La manera de tener un mercado es tener un Estado que deje de generar volatilidad. Y la manera de tener un Estado que deje de generar volatilidad es tener un Estado que sea productivo. Después, discutamos. Una vez que todos nos comprometemos que el Estado tiene que ser productivo, levante la mano el que lo quiere grande, levante la mano el que lo quiere chico, votemos. A veces ganará uno, a veces puede ganar otro, pero es más irrelevante porque lo que yo le adiciono al Estado de tareas o responsabilidades que el otro no quiere, las va a hacer bien. Y cuando las quieran dejar hacer, no vamos a haber desperdiciado plata. Quiere decir que la sociedad cambió de fin para ese dinero, pero no quiere decir que lo estuvimos tirando. Una pregunta sobre ese punto que me parece súper interesante. ¿Por qué es tan difícil que los economistas, que se entiende que hablan de una materia que es bastante exacta, y no todo es exacto, pero la gran parte lo es, por qué hay tanta diferencia entre ellos, apoyando un poco lo que dice él, diferentes cuestiones ideológicas cuando los economistas se tenían que manejar con conceptos, digamos, empíricos? Primero porque la economía no es una ciencia dura. La economía tiene una pretensión de ciencia dura que para mí es un desastre.
Es decir, Pero ¿por qué el fracaso o la separación entre los economistas y los políticos que deberían interpretar esa economía acorde a ese propósito? A Un ver. Estado eficiente, Prim- el cortoplacismo. Primero porque yo creo que la Argentina se pierde en discusiones de corto plazo. Si la discusión de la Argentina medular es si la inflación es 17 o 22 o el dólar tenía que valer 15 o 17, para mí no estamos discutiendo nada. No estamos discutiendo ni por... Suponete que digamos el dólar tiene que valer 17. ¿Por qué vale 15? Esa es la discusión. Entonces, ¿o por qué tenemos...? La Argentina se pierde, los economistas, en mi opinión, yo digo que soy ex economista, la profesión se pierde en los márgenes de los problemas. También porque a los medios les interesan esos problemas. Entonces, lo otro hay que ver cómo lo comunicás para que sea atractivo. Para que entonces podamos generar consensos y mandatos sobre lo que hay que hacer. Porque si la gente no presta atención, nunca vamos a tener mandatos sobre lo que hay que hacer. En segundo lugar, porque como esto no es una ciencia dura, el método de la economía no es un método de validación de hipótesis que se contrastan en un laboratorio. No es eso. Entonces siempre podés encontrar un motivo por el cual lo que vos estás declamando no ocurrió. De hecho, hay un premio Nobel de Economía, que es un abogado, que no lo dijo exactamente así, pero decía, si uno los tortura lo suficiente, los datos siempre confiesan lo que uno quiere. Eso pasa en economía, no pasa en física. ¿No? Yo digo, bueno, a ver, no lo mires. Si yo te digo, vos me decís, che, cobro una miseria. Cobro una miseria. Soy docente, cobro una miseria. Te voy a subir 100% el sueldo. Y yo salgo a lo mío y le digo, le subí 100% el sueldo. ¿Cuánto cobra? 2 pesos, antes cobraba 1. Entonces, vos sí me podés contar los números de la economía y dale una vuelta y vas a encontrar una interpretación que es favorable a lo que vos estás diciendo. Entonces, y bueno, y todos tenemos ideología, que es una manera de interpretar e interpelar al mundo y los datos. Y bueno, no estamos exentos de eso. Más allá de la fotografía de la situación política de hoy, ¿a quién considerar tus aliados? Más allá del espacio político al que pertenecen o en la libreta que vayan a estar, la boleta que vayan a estar en octubre, ¿puedes mencionar nombres justamente de gente que están en otros espacios? Y en todo caso, ¿cómo Sí, lo conoces? pero lo que pasa es que para mí, aliados, digo, ¿cómo reconozco a alguien con el que me puedo sentar? Lo primero es si alguien comparte esta preocupación para adelante. Porque para atrás, insisto, para atrás todos estuvimos rapiñando el Estado. Algunos a nivel penal y otros a nivel venal. Pero todos. Entonces nadie puede decir yo no. Entonces lo primero es el compromiso para adelante. No quiere decir que la justicia no tiene que actuar, que no hay que denunciar lo penal. No estoy diciendo eso, pero sí lo que me interesa es el compromiso para adelante, porque no somos 3 que nos ponemos de acuerdo y que actuamos bien lo que vamos a cambiar. Es con el compromiso del otro. Es el primer punto. Entonces yo me la paso hablando de estos temas porque quiero ver quién más piensa de estas cosas. Segundo, hay gente que yo creo que cuando le ha tocado... Para mí es muy importante defender al Estado. ¿Qué quiere decir defender al Estado? Y que cuando te toca administrar, lo administres bien. Que no tenga comportamiento criminal, pero además que lo defiendas, no es menor que lo defiendas. Es decir, que lo que te toca gastar, lo gastes. Si es posible, gastar menos. Yo en la embajada, ahora en la embajada que dejé gasta mucho menos que la anterior. Y para mí produce mucho más. Entonces, la verdad, aumentó la productividad. Hay un montón de gente en distintos ámbitos con la que a mí me ha tocado interactuar que ahora está en otros lugares, pero yo creo que esta charla o este diálogo lo puede tener. Por ejemplo, yo digo, yo soy amigo de Felipe Solá y discrepo con que yo creo que el problema de Felipe es que va mutando de un lugar a otro porque la sociedad va cambiando y él no encuentra su lugar, pero yo lo he visto defender al Estado todo el tiempo. Cuando me tocó a mí el Banco Provincia, yo lo he visto las peleas que hemos dado. Creo que María Eugenia está dando ese tipo de pelea. Hay gobernadores que están dando ese tipo de pelea. Creo, después puedo tener otras diferencias, pero creo que hay un abismo entre cómo manejó Florencio Randazzo los trenes y los documentos y cómo lo manejaron
Siemens y Debido. Digo, hay un abismo ahí. Y esa gente que pasó por un lugar, que aprende, a lo mismo, digo, yo tengo distintas prioridades de las que tiene Horacio Rodríguez Larreta, distintas prioridades para la ciudad. Pero la verdad que hay un aprendizaje de la gente de él. Yo tengo amigos míos trabajando ahí. Tengo un montón de amigos trabajando en el gobierno nacional. Gustavo Lopetegui fue mi jefe. Alfonso Pratgay en un momento fue mi jefe. Creo que también la gente honesta, digo, es un inicio sumamente importante, pero no es el final. Y creo que hay que hablar con muchos. Porque no es que son aliados, no me importa de qué lado estén casi. Si tienen la voluntad de manifestar esto en el mismo espacio político que nosotros, bienvenido. Si lo están manifestando en otra jurisdicción, fantástico. Si lo están manifestando en otra lista, casi te diría mejor. Porque entonces la competencia va a ser entre toda gente que después puede hablar. No, yo hablo con todos, no tengo ese problema. Me molesta cuando mienten sobre si hablo o no. La otra vez, hoy lo decía en un programa de radio que sale el domingo, porque yo creo que una de las cosas que va a ocurrir ahora es mucha campaña sucia en las redes, sucia. Porque creo que una de las capacidades, el PRO miró mucho a lo largo del tiempo cómo se hace campaña en Estados Unidos en redes. Y la última campaña de Estados Unidos en redes fue una campaña sucia con noticias falsas. Entonces hace poco, por ejemplo, el día que Marcos Peña se peleó con Kicillof en la Cámara de Diputados, a la tarde circulaba que yo me había juntado con Kicillof en Cañitas. Y lo publicó un portal cualquiera y a partir de ahí lo agarró un canal de televisión. Es falso, pero yo no tengo un problema en juntarme con Kicillof. Sí me molesta que mientan. Entonces, la verdad que si te diría al revés, empezaron a nombrarme gente, te juntás con a hablar, sí, aliados, digo, me parece que hay un problema en el aliado que es, está el sistema político orientado igual que la sociedad argentina, están buscando el corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Mirá, yo sé a qué vine a competir en desigualdad de condiciones, vine a competir con infinitamente menos plata, con desventaja en los medios, y con una billetera del otro lado que se puede llevar a todos los que están conmigo. Y a todos, a los que se fueron y a los que están, a todos los fueron a buscar para ofrecerles algo. A los que se fueron y a los que están. A todos. Pero lo hacemos. Y ese no es un buen uso del dinero público. No, claro, pero lo hacemos porque estoy convencido. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Muchos se van No, porque... yo me refería a aliados de fondo, una pelea de fondo que es por estos temas grandes de la Argentina. Héctor, pero sí. Y para mí es muy importante que todo pueda estar en duda. Es muy importante que a mí me pregunten sobre cualquier cosa. Y me parece que es muy importante que las preguntas que me hacen se las haga otro y se las hagan a otro. Digo, yo sigo diciendo lo mismo, no me importa si me dejan estar en Cambiemos o si me dicen no puedes estar en Cambiemos. Sigo pensando que la publicidad oficial con la cara de los candidatos es un uso impúdico e inmoral del dinero público. La publicidad oficial solo debería estar orientada a brindarte un servicio. Ni siquiera anunciar lo que hiciste. Yo te digo, viene el invierno, vacúnate. La vacuna es gratuita, anda a tu hospital o a tu centro de atención primaria más cercano. Hace clic en www, centro de atención primaria, y fíjate el que tenés más cerca. Ojalá hicieran esa publicidad oficial. Ojalá hicieran una publicidad oficial con carteles que digan Sarmiento cortado. Porque si no llegás hasta Sarmiento y está cortado y los querés matar. Entonces, la publicidad oficial es un servicio al ciudadano. Hay entidades que no tendrían que hacer publicidad oficial porque no me están diciendo nada. Cuando yo voy a un programa de tele, dice legislatura del gobierno de la ciudad. ¿Qué publicidad es esa? ¿Qué información relevante me está dando? Y a mí no me importa si estoy adentro o afuera, lo voy a decir. Martín, te bajo un poco más a tierra, Sí. Hablamos un poco de Cava. ¿Cuál es tu visión? Viven 3 millones de habitantes, yo creo que es un poco más y que el censo está equivocado, el último censo que hubo, y vienen aproximadamente otros 3 millones más, o sea 6 millones se mueven diariamente lunes y viernes en la ciudad.
hay un plan estratégico supuestamente de la ciudad, trabajando desde hace 1 año o 2 años. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? ¿Dónde hay un plan estratégico de la ciudad trabajando hace 1 año? Supuestamente. Sí, lo veo. Yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que tener la ciudad es revitalizar todo ese proceso y los procesos económicos. No ha habido un crecimiento. Sí, es verdad que entre 3 millones hay un estancamiento terrible en la ciudad, y esos 6 billones que pululan en la ciudad todos los días, de lunes a viernes. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? ¿Se puede crecer más? De esos 6 millones, ¿cuántos tendrían que vivir acá? ¿5? ¿Cómo se puede expandir la ciudad de manera armónica, si se quiere? ¿Y cuál es tu visión con respecto al tema de los migrantes? Especialmente porque soy migrante. A ver, hago una aclaración porque yo tengo una cena y después tengo que ir al programa de Fantino. Entonces, bueno, podemos hacer esta y una más, pero después me voy a tener que ir. Yo te interrumpí porque precisamente creo que el principal problema de la ciudad de Buenos Aires es que no hay ningún lugar donde nos estemos sentando a pensar una megalópoli. Esta es una megalópoli, no nos estamos sentando a pensarla en ningún lugar. Y las cosas que le pasan a Buenos Aires son muy parecidas a las cosas que le pasan a otras ciudades grandes, con un defecto, que las ciudades, antes se pensaba que la ventaja de vivir aglomerados o vivir en un mismo centro es que es más barata la provisión de bienes y servicios por un problema de escala. Pero ahora se está empezando a percibir a las ciudades como enormes redes, como cerebro, como redes neuronales en donde crecen. Antes la gente se iba a la periferia y ahora vuelve, porque el lugar donde ocurren las cosas y donde ocurre la innovación es donde estás expuesto con el otro. Y a medida que eso pasa, vos tenés super ciudades que están atrayendo mucho talento, otras ciudades que se quedan un poco rezagadas, y dentro de las ciudades, no importa si se han quedado rezagadas o no, manchones, en donde la distribución tiene que ver mucho con la geografía previa, pero se empieza a dividir en lugares ricos y lugares pobres. Hay algunas ciudades que vos ves en el mundo que están manchones separados, hay otros que tienen una parte rica acá, otra parte rica acá. La ciudad de Buenos Aires está claramente, la parte norte es la parte rica, la parte sur es la parte pobre, y la parte del medio se quedó en un medio donde se está arañando para no caerse a la pobreza. Y Buenos Aires se tendría que pensar. ¿Desde dónde se tendría que pensar? Desde lo público. ¿Qué es lo público? Lo público no es el espacio público. El espacio público no es lo físico. El espacio público es cómo interactuamos entre nosotros. Son los niveles de desigualdad. Es si los barrios, si tenés muros invisibles entre un lugar y otro. Es la educación pública, es la salud pública, es la seguridad. Todo eso es lo público, ¿no? Felipe González dice que la política es el arte de administrar el espacio que compartimos. Pero hay cosas de eso que implican primero sentarse a consensuar algunas, y la otra es buenas prácticas. ¿Qué decir buenas? Acá hay un plan urbano ambiental, pero se hace en soledad. Y se hace en soledad por desarrollos inmobiliarios. Y nosotros propusimos que existiera un banco de tierras. ¿Qué es un banco de tierras? Es como un banco del Estado que acumula y vende y compra tierras. ¿Por qué? Porque como yo estoy interviniendo en el tejido urbano, yo sé dónde va a subir y dónde va a bajar. Entonces, si yo voy a hacer el edificio del Banco Ciudad en Parque Patricio, la plusvalía de los terrenos alrededor la quiero yo, no la quiero regalar a un amigo. Porque con esa plusvalía mañana compro una manzana y hago una plaza. O hago una autopista. O hago cualquier otra cosa. Entonces, eso es lo que no es. Vos ves cómo se expande Londres, 60.000 habitantes nuevos por año. Bueno, hay una planificación. Con el tema de los migrantes, yo discrepo severamente con, no sé si es el diagnóstico verdadero, pero con la comunicación que tiene el gobierno de la ciudad sobre por qué enfrenta los problemas que enfrenta. Hay una parte de la migración que es de la política macro. Pero esta parte de la migración a los centros urbanos, de la atención de servicios, que le toca a toda la ciudad del mundo. Yo viví en Londres, viví en Washington. ¿Vos te imaginás que en Londres me van a decir, no, ¿de dónde venís vos? ¿De Sussex? No, yo no te atiendo en el hospital. Eso no existe. Eso no existe. Nosotros tenemos un experto muy importante, que es el más de la Argentina, en mortalidad infantil. Por eso yo insistí mucho en la campaña que enfoca mal la mortalidad infantil. Y la explicación es porque vienen muchos de la provincia a atenderse acá, o vienen muchos bolivianos, esa es la explicación. Y él me dijo, mira, yo tengo los datos. Tengo relevados 150.000 nacimientos. Dice, la mortalidad infantil...
ahora te voy a decir, ahora porque lo quise y tengo una laguna, pero es la persona que armó el plan, el plan de la lucha contra la mortalidad infantil a nivel nacional, que dio muy buen efecto. Y es el que me explicó, por eso yo lo debatía todo el tiempo, que te dice, no, la salud de la madre. La salud de la madre no incide muy poco, porque el problema de la mortalidad infantil es los chicos que nacen con bajo peso. Y los chicos que nacen con bajo peso son muy, pero muy frágiles. Y entonces vos tenés que tener rápido la capacidad de derivar a un centro especializado en esto, que son equipos multidisciplinarios que pueden estar en 2 o 3 lugares. No es que cualquier hospital lo tiene, porque es inclusive cómo pesás a un chico que pesa menos de 1 kilo, lo podés matar. Entonces hay un protocolo de intervención rápida. Entonces nace un chico en riesgo, tiene que ir a uno de los lugares donde esto ocurre. Entonces no es si la madre... Y él me dijo, yo te doy la casuística. Las madres del conurbano que paran en la ciudad de Buenos Aires tienen menos incidencia de mortalidad en los niños antes del año. Entonces yo dije, ¿pero cómo puede ser? Dice, es muy sencillo, porque la madre, vos para parir en un hospital de la capital te tenés que hacer los controles prenatales en la capital. Una madre que se toma un tren o un colectivo o 2 o 3 colectivos durante su embarazo para que se controle acá es mucho más consciente del problema que va a enfrentar que una madre que está acá y va al último momento al hospital. Y me dijo, de hecho, si quisiéramos eliminar la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires, traigamos todos bolivianos, porque el promedio de los chicos bolivianos nacen con más peso que los porteños. Increíble. Bueno, Martín, sé que entonces el tiempo es escaso, me gustaría que suspendemos preguntas y unas últimas. Para que mientras voy a preguntar antes el nombre, porque se los voy a decir antes de ir. Bueno, entonces, ponemos una fotito. Está bien, muy bien. La verdad que aprovecho mientras buscas el nombre del médico. Barbie, ¿cómo se llama tengo una laguna, nuestro experto en mortalidad infantil? Mencionaron el programa infantil y vamos a saber que es un mensaje a nosotros. Mencionaron, claro. ¿Y? Nosotros lo tomamos así, en clave. Yo lo que no quiero es al revés, digo yo. No. Yo no quiero hacer esas cosas muchas veces porque si no parece que uno está haciendo un uso. Eso. Si sale un tema yo lo menciono, pero a veces pero te quiero decir a veces parece al revés. Yo, por ejemplo, mi mujer es artista y yo puedo vincularme con gente antes de la campaña en otros lugares, pero nunca en plena campaña voy y hablo con él, porque si no parece una joda. Digo, voy a buscar a Campanella cuando viene una campaña, ¿no? Que no me gusta, me siento muy incómodo con eso. Bueno, quizás para terminar entonces, si ahora mientras esperamos ese nombre, si aparece, unas últimas palabras al grupo de despedida, después un agradecimiento y una fotito y te liberamos. Yo no tengo muchas más palabras que esto, que fueron un montón. Sí, me parece que lo que a mí me resultaría muy interesante, particularmente con el grupo y con todos aquellos miembros de la iglesia que les interese tener este tipo de discusión, es acercar los equipos, porque insisto, ustedes hacen cosas muy bien de las cuales nosotros no estamos enterados y hay cosas que si el Estado las hiciera así no tendríamos los problemas que tenemos. Entonces, yo por ejemplo, una de las cosas que dije allá y se lo escribí acá, pero estaría bueno ver cómo se instrumenta. Yo le dije a Juan Graboy, le dije, tenés que ir a Salt Lake City. Tenés que ir a ver cómo se hace algo en una escala de manera sustentable, porque si no... Yo creo que está bueno tener las discusiones y las experiencias de ustedes con la gente nuestra que tiene vocación de participar en la vida pública y de hacerse cargo de gestión, porque tienen que abrir la cabeza. Y está bueno que estemos en contacto por esas cuestiones de aprendizaje mutuo. ¿Y nos ayudas a contactarlos? Sí, claro, sí. Para mí la manera más fácil, Barbie Bonelli está a cargo de nuestros equipos y creamos un mail que es equipo GUGA, G-U-G-A, lo recibe ella. Ella ya sabe que yo estoy acá. Si ustedes le mandan un mail, organizamos una reunión, ellos lo organizan enseguida.
Equipo Google, ¿con qué más? Gmail.com, perdón. Vamos por el que todo el Gmail. Yo lo entendí así. Bueno, Martín, muchísimas gracias realmente por tu tiempo, tu participación. Se puede notar claramente que tenés un compromiso de corazón. Se puede, siempre en tus entrevistas, quiero aclarar que jamás te he votado. Bueno, quizás un día me arrepienta. Pero se puede notar tu transparencia y tu compromiso y lealtad con los principios que tenés. Y realmente es algo que nosotros particularmente también honramos y por los que bregamos siempre. Así que muchísimas gracias. No, gracias a usted.